Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que nos estén escuchando bien. Un gusto estar hoy aquí con ustedes. Quiero darle la bienvenida a Mabel. Voy a invitarla a sumarse a esta conversación. Mientras Mabel se nos suma, les cuento acerca de este encuentro. Hola Mabel, ahí te veo. Hola ¿Cómo Vivi, ¿cómo estás? estás? Muy bien. Bueno, Debutando, ¿no, Mabel? Tenemos que decirlo esto también. Me acá parece estamos, que sí, nos animamos. nos animamos, nos sumamos a esta ola de comunicación y de conexión con aquellos que les interesan nuestros temas. Así que estaba saludando y contando que estamos muy felices de hacer este encuentro hoy. Sí, y Y ya, yo nerviosa, yo yo nerviosa. también, no lo podemos evitar. No, Vamos pero a bueno, aprovechar esa energía. totalmente. Y Sí, bueno, y lindo aprovechar este espacio también para compartir con todos los que nos acompañan, ¿no? Hay varias así es. personas ya que se conectaron, Sí, así que estaba bueno. viendo. Estaba viendo. Qué placer, qué placer. Bueno, para los que ya están por ahí, que les contarles primero que esta emisión de hoy forma parte de un programa que Dolus y El Faro hemos creado, que se llama Programa Puente. Ya hace un tiempo que venimos ofreciendo desde diferentes espacios encuentros en conjunto, Dolus y El Faro. Y la imagen del puente siempre nos acompañó porque entendemos que la tarea que realiza El Faro de acompañamiento en fin de vida y la tarea que realiza Dolus de acompañamiento en duelo se conectan de un modo claro, orgánico, con esta imagen de puente. Nos consideramos acompañantes antes y después, cruzando el puente, asistiendo en todo lo que tiene que ver con el desafío de aprender a cruzar el puente entre el antes y el después de la muerte. Y de ahí el nombre. Y también el programa Puente se propone como un espacio que cobije proyectos que ya les vamos a contar. Y hoy empezamos este ciclo, que ahora Mabel les va a contar de qué se trata, de entrar en contacto con ustedes a través de este medio, que es Instagram, y desarrollar temas que tenemos en común. Hacer el puente en cada vivo. ¿No es cierto, Mabel? Así es. Y bueno, uno de nuestros objetivos con este programa, con Programa Puente, es poder difundir la tanatología. Y esto nos convoca a ambas y es lo que generó esta alianza, este encuentro, este cruzar el puente juntas. Y dentro de lo que es promover la tanatología en la Argentina, se nos ocurrió este ciclo de abecedario tanatológico para poder abordar aquellos conceptos importantes que se desarrollan desde la tanatología, ¿no? Y bueno, hacer un recorrido por el abecedario y ofrecerles en cada encuentro conceptos importantes y que vayan entrando al mundo de la tanatología. Y bueno, y empezamos hoy por la A, y la palabra que nos convoca es acompañar, nada más ni nada menos. La base de la base, así es, sí. Bueno, les voy contando. Acompañar es una palabra grande, decimos, incluye muchas cosas, incluye muchos procesos, muchos desafíos también. Y quizás sería interesante empezar por reconocer que la idea del acompañamiento es inherente a la condición humana y a nuestra tendencia a vincularnos unos con los otros. La vivencia del acompañamiento es una vivencia que nos acompaña durante toda la vida y en diferentes situaciones.
nuestra tarea. Desde el Faro hablamos del acompañamiento en fin de vida, desde Dolus, acompañamiento en duelo. O sea que es casi un sinónimo de la tarea que realizamos. Ahora, hoy queremos enfocarnos en esta idea de acompañamiento y dejarles a ustedes algunas ideas o ejes para la reflexión también y para seguir el contacto. Entonces, ¿qué podemos decir del acompañamiento como primer acercamiento? Primero, entender que este es un término que tiene un significado literal interesante. Acompañar quiere decir compartir el pan, cum panis, compartir el pan. Compartir el pan no solo en el sentido físico, sino el pan como una metáfora, como un símbolo de la vida. El pan es un alimento básico que resulta de la interacción de todos los elementos, del agua, del aire, la tierra y el fuego. Compartir el pan es compartir la vida. Y si nos detenemos ya con esta idea a pensar a lo largo de nuestra vida, cuántos momentos, en cuántas situaciones hemos estado acompañando o siendo acompañados, porque acompañar es esencialmente un vínculo, siempre están las dos instancias presentes. Y el modo más frecuente como usamos, no lo usamos siempre con esta idea de compartir el pan, lo traemos como interesante en cuanto al origen de un concepto. Pero la verdad es que en el acompañar, la manera más habitual de entender es esto de caminar junto a alguien que viene haciendo su recorrido y su viaje. Cuando acompañamos en fin de vida, ¿qué queremos decir? Que reconocemos que en el vínculo del acompañamiento nos ubicamos en un espacio de conocer a esa persona que vamos a acompañar, a ese acompañado, escucharlo, conocer su historia, conocer o detectar sus necesidades, hacernos una imagen de cómo es ser esa persona, qué está afrontando, cuáles son sus desafíos. O sea, acompañar despliega una serie de recursos, de momentos, de etapas realmente únicas, porque para cada persona a quien le ofrecemos el acompañamiento va a ser siempre único y renovado ese acompañamiento. Me quedo acá para seguir después, así charlamos, sí. Vamos abriendo el diálogo, ¿no? Pensaba que justamente esto de reconocer al otro como un ser único, ¿no? Y en ese caminar, un camino único, es cuando se humaniza el acompañamiento, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la personalización, o sea, personalizar el acompañamiento, ¿no? Que es este acompañar y este caminar junto a un otro en intimidad, en ese camino único e irrepetible. Y entonces el acompañar con el sentido de humanización, ¿no? Es enfocarnos justamente en esta compañía personalizada que hace de ese camino eso único e intransferible a descubrir, ¿no? A descubrir junto al otro. Y corriéndonos de la deshumanización que hay, digamos, en los acompañamientos, ¿no? Porque acompañar tiene cualidades también para que sea un acompañar humanizado, ¿no? Nosotros hablamos en tanatología, en lo que es acompañamiento en final de vida y acompañamiento en el duelo. Esto es un acompañamiento humanizado, ¿sí? Y en ese acompañamiento humanizado tiene que ver con esto, con el centrarnos en esa persona única e irrepetible, ¿no? Y hacer digno de la condición humana lo que está viviendo esa persona, ¿no? Cuando puede encontrarse en la mirada de un otro ser humano que está comprometido en ese caminar. Totalmente, totalmente. Además me parece que nosotras, Mabel, venimos a traer estas ideas y estas propuestas a partir de haber observado y experimentado cuán importante es desarrollar esto y cuánta falta hace. Como vos bien decís, qué poco humano se presenta muchas veces el acompañamiento y cómo
cómo se agrega sufrimiento cuando se deshumaniza el acompañamiento. Los temas que nosotras traemos desde la tanatología tocan muchas veces tabúes de nuestra cultura. Cuesta hablar de la muerte, cuesta hablar del duelo, se minimiza la importancia del acompañamiento, se minimiza la importancia de los tiempos que lleva el acompañamiento antes y después de la muerte. Y lo hemos comprobado con nuestra experiencia, de ahí nuestra tarea, el compromiso con esta tarea. Tal cual, y que también que tiene que ver con cómo es nuestra disposición al acompañar, ¿no? Cómo nos disponemos a caminar junto al otro, ¿no? Junto a la persona que está transitando su final de vida, o la vejez, la enfermedad, o quien está transitando el duelo. ¿Cómo nos disponemos, no? Si nos disponemos a acompañar queriéndole resolver, viendo a esa situación como un problema, ¿no? Que ahí estaríamos deshumanizando, ¿no? Perdiéndonos de vista cómo es esta experiencia para la persona. Entonces, ¿cómo nos disponemos a este caminar? Caminamos queriéndole resolver, queriéndole ahorrar el dolor, la experiencia, queriéndolo correr de esa situación que está viviendo, o nos disponemos a caminar y permitiéndonos transitar la experiencia junto a la persona, permitiendo que sea, ¿no?, lo que la persona está viviendo. Los otros días en las publicidades que íbamos subiendo, ¿no?, habíamos puesto una frase que tenía que ver con que el sentido profundo del acompañamiento es estar presente para el otro en lo que vive, ¿no? O sea, como ese sería como el principio de la humanización, permitirnos estar ahí, caminando con el otro, ¿no? Acompañando, estando presente con el otro, con todo lo que esté viviendo, siendo enfermedad, siendo dolor, siendo sufrimiento, ¿no? Acompañando todo lo que está sucediendo en la experiencia del otro. También los buenos momentos, porque me parece que cuando uno acompaña incluye la totalidad de la experiencia humana, y cuando acompañamos también podemos atesorar un momento de alegría, un momento de humor muchas veces, un momento de alivio. Es parte del acompañamiento también. Recién te escuchaba, Mabel, y pensaba que así como es importante definir qué es acompañar, también es importante decir qué no es acompañar, ¿no? Esto de dirigir el proceso del otro, juzgar el proceso del otro, interferir con el proceso, todo es como la ética opuesta al acompañamiento que proponemos. Y a veces eso que decíamos, que las actitudes de dirigir, de juzgar, de interpretar, de interferir, agregan sufrimiento. La persona no se siente acompañada, se siente corrida del lugar en el que está, o negada a vivir una experiencia. Totalmente. También es importante contarles a las personas que nos están acompañando, ¿no?, cuál es nuestro enfoque. Y nosotras tenemos un enfoque de la escuela humanista, ¿no? Y desde un modelo rogeriano, que es el modelo centrado en la persona, ¿no? Y cuando hablamos justamente del modelo centrado a la persona, hablamos de la no directividad, ¿no? Como un gran concepto que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que no estamos ahí para controlar ni dirigir la experiencia de la persona, sino para transitarla junto al otro, ¿no? Y que es tarea del acompañante poder generar las condiciones para que la persona se sienta recibido, se sienta acompañado y se sienta en libertad para poder encontrarse con su experiencia, porque estamos hablando de experiencias cumbres de la vida, ¿no? Exacto. En donde hay una fragilidad y una vulnerabilidad tan grande que necesitamos sentirnos recibidos para poder transitar esa experiencia. También hay una gran sabiduría ahí, esperando de alguna manera a ser descubierta o revelada. Yo creo que el acompañamiento puede y debe, en cierta forma, ser un puente
entre acompañante y acompañado, para que el acompañado toque esos lugares profundos de sabiduría de la vida que le permiten desarrollar recursos internos para afrontar lo que le toca vivir, ¿no? La resiliencia, la sabiduría de vivir, tanto antes como después de la muerte. Por eso es que otro valor que cultivamos es la confianza en ese ser que está viviendo eso. Y nos preparamos, nos entrenamos, nos capacitamos para desarrollar esa confianza y escuchar desde ese lugar. La visión positiva de la persona, ¿no? Confiar en Total. esta sabiduría profunda de la persona que la va a guiar desde esa sabiduría interna, ¿no? A poder transitar ese camino que sea el que tiene que recorrer la persona, ¿no? El para cada uno único. También esto de que hablábamos hace un rato, qué cosas, qué no es acompañar, ¿no? Entonces esto del apurar, y por ejemplo en el duelo nos encontramos con las frases hechas, ¿no? Con todas esas frases de que ya va a pasar, vas a estar bien, era mejor así, que, ¿no? Que tu ser querido se haya muerto porque ya no sufre. Todas estas frases que son frases consuelo, que poco tienen que ver con el humanizar esa relación de ayuda y ofrecer un verdadero sentido de ayuda. Y que generalmente tiene que ver con no tolerar el dolor del otro, Tal ¿no? cual, no Bueno, poder, sí. no poder permanecer ahí con el dolor de la otra persona y dar una frase, un sana sana, y que se corra rápido de esto, ¿no? De este dolor que le está viviendo la persona. Por eso, cuando hablamos de generar un cambio cultural y hablar de la tanatología y hacer crecer la tanatología, también estamos hablando de crear una conciencia de integrar el dolor e integrar estas realidades de la vida, ¿no? Como parte justamente de la vida, para poder empezar como sociedad, como a nivel cultural, ¿no? Empezar a Sí. generar esta relación más íntima con las realidades dolorosas y no dejarlas fuera de la vida. Totalmente, porque yo creo que como nuestro puente es la muerte, ¿no? El antes y el después, y es un gran desafío. Creo que una de las claves del acompañamiento es encontrarle un sentido a esa experiencia, confiar nosotros en que esa experiencia tiene sentido para la persona, a veces más obvio, a veces no tanto. Ya sabemos que es el proceso de acompañamiento el que permite revelar ese sentido. Y recordarnos todos, creo, a nosotros mismos, que la muerte es un momento significativo en la vida de una persona para quien la vive y para el entorno. Por eso consideramos que es tan sagrado el acompañamiento, porque hay una oportunidad extraordinaria de aprendizaje. Yo, cuando me dispongo a acompañar a una persona que está en fin de vida, doy por sentado que voy a aprender, que estoy ante una gran maestra, que es la muerte, y que esa persona que estoy acompañando me va a mostrar, me va a ir revelando cómo hace ese proceso, que es un gran desafío humano, y que seguramente voy a descubrir nuevas facetas de cómo la vida se organiza en estos momentos, en el momento de la muerte. Y me imagino que para el duelo, una vez leí algo que me encantó, que en algunas tribus se consideraba que una persona en duelo era una persona a consultar, que estaba en un estado oracular, porque estaba viviendo una experiencia tan importante en su vida que era una fuente de sabiduría. Y me encantó esa idea de tenerlo presente, ¿sí? No es Bueno, pobrecito lo que le tocó no, vivir. es una experiencia cumbre, ¿no? Que genera una transformación en la vida de la persona, ¿no? Tanto en quien está viviendo el duelo como quien acompañamos. Por eso esto no salimos modificados del vínculo siempre, ¿no? Y es la importancia de la relación.
había, mientras preparaba lo que íbamos a charlar, ¿no? Encontré una frase de Francisco Álvarez que dice: la relación de ayuda es el elemento terapéutico y no es otra cosa que el ejercicio de la propia humanidad, ¿no? Ahora, es el ejercicio de la propia humanidad, pero también una humanidad entrenada, ¿no? Esto, porque nos tenemos que preparar para el acompañamiento. Tal cual. Y en esto hay una competencia relacional. Recién decíamos que, bueno, que la persona que está viviendo esa situación de fragilidad, de ese momento tan cumbre, ¿no? Tan importante en su vida, necesita sentirse recibida. Y entonces necesitamos los acompañantes formarnos también, aprender a cómo es esta relación para que sea de ayuda, ¿no? Porque, bueno, no hemos sido quizás educados en la escucha empática, ¿no? Tenemos que aprender a desarrollar esta escucha, esta posibilidad de encontrarnos con el dolor y qué nos pasa a nosotros. Entonces decimos que hay tres pilares, ¿no? De la competencia para el poder dar una buena relación que sea de ayuda. Y decimos que uno de estos pilares tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Por eso nosotras también nos dedicamos al área de la educación, o sea, educar para el acompañamiento y para conocer qué es lo que se vive en estos procesos, ¿no? Cómo es el proceso del morir, cómo es el proceso del duelo, qué características tiene, esto es importante. Entonces hay un pilar que tiene que ver con el saber, hay otro pilar que tiene que ver con el saber hacer, ¿no? Después tenemos que ver, no se trata solamente de estar en silencio, muchas veces sí, el silencio, ¿no? Es un momento sagrado y de mucho proceso también ahí en lo que se va viviendo en ese silencio, pero también tenemos que saber qué responder, ¿no? Ante lo que la persona está necesitando, cómo ayudar a la persona justamente en sus necesidades, en poder poner palabras a sus sentimientos, a sus emociones. Entonces también necesitamos saber hacer. Pero el tercer gran pilar, que sin ese nada se sostiene, es el saber ser, ¿no? El trabajar sobre nuestro ser. Y acá es donde nosotras ponemos mucho el acento porque tiene que ver con el marco actitudinal, cómo son nuestras actitudes, ¿no? Nuestro desarrollo personal y humano, nuestros valores, ¿no? Y acá esto engloba la capacidad de empática para poder captar la profundidad de los sentimientos, de los significados que está viviendo esta persona, la posibilidad también de desarrollar y cultivar la compasión, no solamente la empatía, ¿no? Porque no se trata solamente de captar estos significados únicos si yo no tengo un compromiso auténtico de estar ahí para aliviar el dolor, ¿no? De la otra persona, su sufrimiento, que mi presencia sirva de ayuda genuina para eso. Entonces, considerando eso, ¿no? Les queríamos preguntar a las personas qué consideran, ¿no? Cuáles son las cualidades de un buen acompañante. Mientras nosotras seguimos hablando, si nos quieren ir contando. Pero que lo tengan presente. Sí, que lo inclusive tengan presente. Pienso, cada uno de los que estamos acá, los que nos están siguiendo, nosotras, los que nos conocen, tenemos experiencias con las que nos podemos relacionar, algunas que nos pueden haber dejado una memoria grata, satisfactoria de cómo fuimos acompañados y otras dolorosas o insatisfactorias. Y esta vivencia subjetiva de cómo cada uno lo vivió tiene un valor muy importante porque nos orienta en la vida. También pensaba, Mabel, que para nosotras hacemos énfasis en lo que vos llamabas el desarrollo personal y el trabajo interno, porque estamos hablando de temas que son de lo humano, ¿sí? Tengas o no tengas una enfermedad, al final de la vida vas a llegar igual.
es inevitable y el duelo es parte de la vida antes y después de la muerte. No hay manera de evitar esas experiencias. Hay experiencias de la vida que podemos evitar o creer que las podemos evitar. La muerte es inexorable e inevitable, a todos nos va a llegar, a nuestros seres queridos, no queridos, a todos. Entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no tomarlo como un desafío? Nos preparamos para tantas cosas en la vida, ¿por qué no prepararnos para afrontar los temas de la finitud? Y ahí trabajar adentro, las creencias, la propia cosmovisión, muchos de los temas que vamos a ver en este diccionario tanatológico, ¿no? La cosmovisión personal, la espiritualidad, la empatía que vos mencionabas, es un viaje hacer esta preparación. Y es de lo humano, por eso también hacemos mucho hincapié en que todas las personas puedan tomar estas ideas y que esto forme parte de la educación de los niños, que esto se desarrolle en los colegios, en los centros culturales, ahí donde hay seres humanos, esto tiene que estar presente. Educación para la vida, porque la tanatología es una ciencia de la vida, ¿no? Sí, Que integra la muerte, ¿no? O que la pone en foco, ¿no? Focaliza sobre la muerte como parte de la vida, ¿no? Pero siendo la muerte algo que viene siendo excluido. Así que bueno, es educarnos para la vida. Yo quería leer acá a alguien que, bueno, nos estuvieron escribiendo, nos decían acompañar desde la experiencia de vida del acompañado en lo que va vivenciando, ¿sí? Después nos escribió Lali de Mayo, dice, soy asistente gerontológica, es muy linda la charla, bueno, las explicaciones claras sobre el acompañar. gracias. Bueno, qué lindo, sí, saber que bueno, estamos siendo acompañadas, ¿no? Y Daniel Perticari pone autocuidado, autoconocimiento. Sí, Eh, Mary Lou pone, no sé si es una cualidad, pero considero que aparte de la empatía, el sentido del altruismo. Después nos ponen NFW 1966, nos pone, creo profundamente que acompañar a alguien es estar presente con todos los sentidos, escuchar con todos los sentidos. así es. Daniel nos vuelve a poner, Daniel Perticari, tener presencia plena en el momento de acompañar esto, ¿no? La presencia como otra cualidad a desarrollar, ¿no? Que engloba quizás todas estas que venimos hablando, ¿no? Como la empatía, la compasión, o sea, un verdadero sentido de presencia es lograr estar completamente, ¿no? Y honestamente, de una manera profunda, centrados en la experiencia de la persona, estando ahí disponibles para el otro, en lo que está viviendo. Sí, y creo también, Mabel, que esto que decíamos de la preparación, de saber que es importante trabajar sobre uno, se traduce en el acompañamiento como una, yo diría una cierta comodidad que tiene el acompañante, una suerte de naturalidad, no sé si es la palabra exacta, en relación a estos temas. Cuando voy a acompañar, si yo emano que estoy abierta y disponible para que surja lo que tenga que surgir, que no voy a rechazar nada, no voy a excluir nada de lo que la persona que acompaño quiera traer, porque estoy preparada para crear ese espacio, un Ujú. espacio físico y energético, ¿no? De confianza, de libertad. Eso Así es es. sumamente importante. De no estar a la defensiva, ¿no? Me hace acordar a la metáfora del sanador herido, ¿no? Esto de Henry Nowen, de Sí, decir, bueno, que nuestras heridas, las heridas de la vida, estén atendidas, ¿no? Y estén cuidadas, porque todos estamos heridos, pero para poder dedicarnos al acompañamiento, primero atender nuestras heridas, ¿no? Para que cuando sea el momento de recibir ese pedido de ayuda de un otro, ¿no? Estemos disponibles.
y no estar con nuestras heridas sangrando, ¿no? Sino dedicar nuestro tiempo a trabajar, a sanar nuestras heridas para después poder estar disponibles para el otro. Y esto es atender las vivencias que nos pasan en la vida, ¿no? Poder Totalmente. integrarlas. No significa que no nos duelan, pero bueno, cuando uno atiende sus heridas, y se ocupa de sí mismo, puede también ocuparse del otro, ¿no? Les quería leer qué te parece, Vivi, de este libro Sí, del cómo amor no. último, ¿eh? Sí, Eh, sí. que de acá pusimos algunas frasecitas en la semana, es un diálogo, es una entrevista que se le hace a Mary de Genesel, que es una psicoterapeuta francesa, y a Joan de Montigny, que es una psicóloga que trabaja en Canadá en equipos de cuidados paliativos, ¿no? Y entonces nos dice Joan de Montigny, le dice, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ser un buen acompañante? Le preguntan. Y ella dice, el acompañamiento no tiene recetas, pero requiere cualidades de base muy importantes, aptitudes e inclinación humanistas, una voluntad de seguir de cerca la propia evolución, los sentimientos, las reacciones, así como una formación continuada por medio de los estudios, las lecturas, los coloquios, los intercambios y un apoyo pluridisciplinario. Entre las cualidades de base del buen acompañante, me permito insistir en la humildad, la autenticidad, la espontaneidad, la flexibilidad, la apertura de espíritu, la aceptación de la diferencia, la escucha empática y la capacidad de soportar los silencios. Las personas menos dotadas para comprometerse en el acompañamiento o las menos indicadas, nos dice, son los custodios del control, del orden de las cosas, los administradores de las ideas preconcebidas, de las creencias inamovibles, los teóricos capaces de explicar lo inexplicable y las personas recientemente enlutadas o lastimadas por una pérdida, ¿no? Un poco considerando esto de la Sí. importancia de poder nosotros también integrar, ¿no? Y sanar nuestras heridas y ocuparnos de nosotros. ¿Qué te parece, Vivi, esto? Me encantó, me conmueve y pienso qué importante que es trabajar sobre las expectativas cuando ella habla de los que pretenden controlar, ¿sí? Eh, Me parece que es importante el cuidado de las palabras. Por ejemplo, en el ámbito del acompañamiento en fin de vida se instaló esta idea de un buen morir, ¿sí? Un concepto noble desde ya y a la vez discutible. Y eso me parece interesante plantearlo y también ver qué les parece a quienes nos van siguiendo, porque hablar de una buena muerte implicaría que hay una mala muerte, porque estamos en una mirada dual cuando usamos palabras como bueno o malo. Y me parece que podemos mejorar nuestro lenguaje y corrernos de ese lugar de definir como buena o mala, como dice Marie de Genesel, no hay recetas, no hay recetas para morir. Cada persona muere la mejor muerte posible dentro de su circunstancia y cada acompañamiento es el mejor acompañamiento posible para esa persona en esa circunstancia. Yo prefiero hablar de una muerte preparada, de una muerte elegida dentro de los valores y los principios de la persona y trascender un poco esta tentación de juzgar el acompañamiento en fin de vida. Imagino que con duelo vas a decir algo parecido. Y es que eso es querer controlar, ¿no? Lo que decíamos Sí, antes, que querer sí. controlar ¿no? Enmarcar la experiencia del otro en base a lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Sí, y liberarnos un poco de esa presión de que tiene que ser así. Cuando acompañamos una familia, cada persona va a tener una mirada, una historia, un punto de vista y el desafío del acompañamiento es a cada uno darle todo el espacio y el derecho a pensar como piensa, sentir como siente, a cambiar,
la manera como va mirando. Si venimos con una idea de un deber ser o una receta, vamos a dañar ese proceso. Por eso es muy importante cultivar la libertad en este espacio de acompañamiento. Tal cual, eso te iba a decir, ¿no? Que eso se trata que ayudar a que la persona pueda vivir en libertad su proceso, ¿no? Liberar de que, y de los condicionamientos, ¿no? De cómo Sí, tiene que ser en la experiencia y en el duelo tal cual. Muchas veces escuchamos a las personas en duelo, ¿no? Que se juzgan a sí mismas en los procesos, ¿no? Esto sí, estará bien, o cómo puedo sentir esto, ¿no? Yo no soy así, o sí, si no paso por tal o cual etapa estaré en un mal duelo, o ya se me debería haber pasado, ¿no? Y bueno, y ahí los condicionamientos culturales, ¿no? Que enmarcan la experiencia humana. Y la totalmente. experiencia humana es hacer descubierta y ayudar justamente a que la persona pueda aceptar su experiencia, sea la que sea. Y con esto que decías, justo en el mismo libro, ¿no? Cuando nos habla de la buena muerte, que donde hay todo un, ¿no? Que justamente pone en cuestión, ¿no? Este mito en discusión, dice. Sí. Y en un momento nos dice, creo que es, a ver si es Mary Genester, sí, ella nos dice, acompañar hay que recordarlo, no es guiar en función de tal o cual representación de la muerte, sino seguir paso a paso al que va a morir, permitiéndole acceder a lo que para él es lo mejor, ¿no? Con la confianza absoluta de que su manera de morir es la mejor porque le pertenece. Tal cual, es la propia muerte, morir la propia muerte. Y ese es un gran desafío y ahí creo que está la combinación entre la tarea asistencial y la tarea pedagógica, porque ahí es donde nosotros cuando acompañamos dejamos algún tipo de reflexión para que las personas le permitan y se permitan vivir las propias muertes en los propios términos, sin juzgar como bueno o malo o mucho o poco, porque es algo a descubrir también. Nadie sabe cómo va a ser su proceso. Aún quienes trabajamos en acompañamiento, no podemos asegurar con certeza cómo va a ser para nosotros vivir ese proceso el día que nos toque. También lo vamos a descubrir en ese momento, porque somos humanos, por todo lo que estamos diciendo, porque nos vamos a descubrir viviendo esa experiencia en el momento. Entonces, si no nos abrimos a esa exploración, nos cerramos a que tiene que ser de una manera determinada, nos agregamos sufrimiento. Y la paradoja es que cuando nos liberamos de esto, más profundo llegamos, más abarcamos, más relativizamos las creencias y los mitos acerca de estos procesos. Sí, y más paz encontramos, ¿no? Y Tal cual. también pensaba que los modelos actuales del duelo también se enfocan en atender la particularidad, que sea un enfoque personalizado, ¿no? Ya no tan centrado en las etapas, ¿no? Que en algún momento tienen que ver más con modelos teóricos tradicionales, ¿no? Sino que los actuales se enfocan más en la relación y en la personalización, ¿no? O sea, en personalizar, acompañar esa vivencia única que está teniendo la persona en duelo y atender, ¿no? Que sus circunstancias únicas, cómo ha muerto el ser querido, las características personales de esta persona que está en duelo, la relación, el mundo de significado, sus tiempos, sus Sí. recursos, ¿no? Hay tanto para mirar que hace de ese proceso un proceso único. Y son ya hay 40, Vivi. Nos tenemos que ir despidiendo. Quería Sí. leer un poquito más, a ver, acá Lali de Mayo nos dice, perdón, ¿puedes repetir quién dijo esas palabras? No sé si se refiere al libro, a ver cómo se llama el libro, sí, por favor, nos están diciendo el libro, El es amor este último. libro, ¿sí? Se consigue en
librerías, es un libro viejo, no sé si estará reeditado, ¿no? En librerías, así que tienen libros viejos, viejitos, ahí hay que meterse a, o por ahí, O no sé, usados, o o usados, usado. si alguien lo venda usado, sí. Bueno, a ver qué más nos dicen, si hay algo más que nos hayan escrito. Bueno, a ver. Yo estoy leyendo esta idea que creo que ya la mencionaste, de estar presente con todos los sentidos, los físicos y los no físicos, la Ah, intuición, la total. percepción de la persona, de su pensamiento, de sus sentimientos, sí. Y eso nos invita a hablar de la espiritualidad, ¿no? Que cuando nos toque la E, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque es también permitirnos Sí. desarrollar, ¿no? Nuestra dimensión espiritual para poder estar con esta presencia plena con la persona, ¿no? Con todos los sentidos. Mabel, pensaba a modo de despedida dos cosas, que les podemos contar que el próximo encuentro, para seguir el diccionario, va a ser sobre la letra B, obviamente, y que vamos a hablar sobre el lugar de la biografía en el proceso de morir y en el proceso de duelo. Y también dejar una invitación para nuestro seminario, ¿qué te parece? El próximo 30 de mayo, el lunes que viene. Así es, porque les contamos que tenemos un diplomado, estamos ofreciendo un diplomado en tanatología y uno de los módulos formativos está compuesto por 3 seminarios. Es un seminario en mayo, un seminario en junio y uno en julio. Y todavía están a tiempo de inscribirse para hacer, digamos, ¿no? El seminario de mayo, que es el lunes que viene, de 19 a 22 horas, online, y donde vamos a estar hablando de los principios de la tanatología. ¿Sí? Si nos siguen en las redes van a ver que vamos a ir compartiendo la invitación y nos pueden buscar tanto a través del correo electrónico como el Instagram para que les mandemos información. Y quiero solo decir para cerrar que la idea de todo de este proyecto, del programa Puente, del diplomado en tanatología y de estos vivos, es poder conectarnos desde nuestra propia experiencia, así como lo estamos charlando entre nosotras, para que las personas nos vayan conociendo y se acerquen también a compartir las propias experiencias. Porque siempre decimos, todos tenemos algo para decir sobre estos temas, todos, porque somos humanos. Todos tenemos experiencias, tenemos vivencias, tenemos dudas, tenemos preguntas. Así que muy bienvenida toda participación. Así es, y nos vamos a estar encontrando en este espacio en los vivos el primer y tercer lunes de cada Lunes. mes. Lunes, en junio cae el 6 y el 20, así que igual vamos a vamos a compartir en Avisando. las redes, sí. Bueno, nos despedimos. Bueno, no sé si ¿Qué te parece? ibas a leer la filosofía del acompañar, ¿querés cerrar con este? Uy, sí, con mucho gusto. Acá lo tengo. Es un texto que inspira mucho porque resume como si fuese una suerte de decálogo, ¿no? Sí. Los valores y la ética del acompañamiento. Acá estoy. Disculpen si me giro un poquito para el costado, pero voy a leer mi texto. Dice: acompañar es estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no tanto de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas.
Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros, no de enseñarles. Hermoso. Quedó Esa, así, para cerrar. redondito. Bueno, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron y feliz de haber hecho esta experiencia con vos, Mabel, como siempre. Igualmente. Muchas gracias a todos, a vos, Vivi, y bueno, nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.